Ya, vamos a empezar. Ya sumamos harta gente. Tenemos ya. Eh, bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Martínez. Yo trabajo acá en el CPIP, en la unidad de trayectoria profesional docente. Entre otros temas, nosotros lo que vemos es la carrera docente, ya los temas vinculados a la carrera. Entonces, de lo que se trata hoy en particular, estoy aquí con mi compañera de trabajo, Consuelo Chocair, que nos va a estar ayudando después también con las preguntas. Entonces, lo que se trata hoy es esto, en particular lo que dice ahí es la actualización de bienes. Ya, ese es el tema que vamos a ver. La idea de esto es una capacitación donde la presentación debería demorar más o menos 40 minutos aprox, y después unos 10-15 minutos como para responder preguntas. Las preguntas las tienen que hacer por el chat, ¿ya? No es ni levantando la mano, ni con micrófono, ni nada, esto es por el chat. Nosotros vamos a ir leyendo, vamos a ir respondiendo. Preguntas también que sean atingentes al proceso que estamos viendo ahora. Yo entiendo que muchas veces hay una necesidad de otras preguntas, qué sé, pero lo que vamos a responder es esto. Eh, a ver, el tema principal, o sea, nosotros estamos hablando de bienios. ¿Ya? Los bienios, en este caso, ustedes saben, y por eso estamos haciendo la presentación, son básicamente uno de los aspectos más problemáticos de toda la gestión del sistema y la generación de información, de trama, la gestión de la misma. Este es uno de los casos como, este es uno de los aspectos más complicados, lo que más genera diferencias en los datos que después terminamos trabajando. En particular, como ustedes saben, después lo voy a explicar más y todo, pero los bienios están vinculados a los ingresos de los docentes, están vinculados al tramo, entonces un error en esta información implica problemas súper concretamente en los sueldos de educadoras, de profesionales de la educación, básicamente. ¿Ya? Entonces, por eso para nosotros esa es la idea de esta capacitación, el poder dar cuenta como de manera correcta de la información es clave para que después la gestión que hagamos, el uso de la misma, sea correcto, y eso implique que no hay problemas para las educadoras, los docentes, las docentes, etc. ¿Ya? Sí. Hay ciertas cosas en esta capacitación, la verdad, que van a ser bien reiterativas. Ya voy a repetir un par de temas, como un par de puntos varias veces, pero es en ese sentido, como lo importante que hay en esto, los errores que hemos identificado en años anteriores y poder ir como disminuyendo esos problemas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, el decreto que es el que norma todo este proceso, ¿ya? El que define cómo se hace, quién lo hace, en qué momento, en qué documento, etcétera. El decreto 106. ¿Ya? Y ahí en esa parte, le anticipo, básicamente voy a estar leyendo los artículos, ¿ya? Leyendo y explicando un poco, pero en gran medida se explican por sí mismos. Después vamos a comentarle en algunas, brevemente una lámina en que usamos la experiencia, en que usamos este dato. Después, entonces, algunos casos prácticos, algunos documentos que hemos recibido que sirven o no sirven. Y después, específicamente, algunos datos sobre el proceso del 2024. ¿Ya? So, como les decía, las preguntas las van haciendo eh, en el chat. Entonces, lo primero, ya, el decreto 106. Esta es la normativa que va a definir cómo trabajamos la experiencia. ¿Ya? Esto lo primero es que aparece en el contexto de la Ley 20.903, ¿cierto? La Ley de Desarrollo Profesional Docente, que se promulga en abril del 2016. Entre otras cosas, lo que hace es que hace una modificación al artículo 48 del Estatuto Docente, donde establece que debe haber un reglamento que regule la experiencia en el contexto de la asignación de experiencia, ¿ya? Porque como saben, ya se está mencionado en el 106. Esto va a ir a afectar la asignación de experiencia, entonces, como mencionaba antes, esto afecta los ingresos de las docentes y los docentes. Este decreto se publica el 27 de diciembre de 2021, ya tiene fecha de 2019, pero se publica en el 21, entonces el primer momento en el que lo usamos es en 2022. Y lo que hace, entre otras cosas, es que también deroga el decreto anterior. En particular, en este año, como en este proceso de actualización, es entre el 25 de marzo y el 10 de mayo. Y algo súper importante que también se establece ahí en el decreto es que
se nos debe informar el número de años, meses y días y la equivalencia en bienios, y esto siempre es fundamental en los servicios docentes efectivamente prestados, continuos o discontinuos. Y ahí voy a ir profundizando un poco en eso. Entonces, entrando ya específicamente en el decreto. Entonces, como se indica ahí, esto es artículo 5º, ¿qué dice? Dice, el tiempo de experiencia corresponderá a aquel de los servicios efectivamente prestados en forma continua o discontinua en establecimientos educacionales del sector público o particular. ¿Vale? La segunda parte de ahí explico un poco. Se entenderá por bienio el plazo de 2 años de servicios docentes efectivos, los que se calcularán sumando los años, meses o días servidos como profesional de la educación. Entonces, primero, son servicios efectivamente prestados, ¿ya? Y se menciona también en el decreto, entonces son servicios docentes como profesionales, ¿ya? Eso está súper explícito acá, explícito, no estamos hablando de, por ejemplo, el caso de asistente de la educación, no estamos hablando de eh, personas quienes, no sé, pues, tienen un rol técnico, por ejemplo, como técnicos de párvulo. Acá estamos hablando, lo que se está contabilizando es experiencia profesional, ¿no? Acciones en docentes. Dice ahí también en forma continua o discontinua, ¿ya? Que es un poco lo que viene después también. La idea es que uno puede ir como sumando básicamente, o sea, son 2 meses trabajé acá, después no trabajé, después trabajé 1 año en tal institución, después no trabajo, luego otros 6 años, todo eso se junta y se considera, ¿ya? Dice sectores educacional, sector público particular, eso es, o sea, puede ser, puede haber trabajado en Junji, después en un establecimiento público, después en uno particular, volver a un particular subvencionado, todo eso se considera, ¿ya? Todas esas experiencias son las que nos interesan. De ahí voy a profundizar un poco más porque efectivamente nos interesa y cuál es este procedimiento. Y algo también súper importante que siempre nos preguntan, es que también se indica en el artículo 5º, es que el tiempo que un profesional de la educación haga uso de licencia médica, feriado, permiso con goce de remuneraciones, es efectivamente trabajado, ya para estos efectos. Entonces, me dicen, no, pero es que esta persona estuvo con licencia, lleva 1 año y medio con licencia, según el 106, entonces esto se considera como efectivamente trabajado, ¿no? Y en contraparte, entonces, no se considera el tiempo durante el cual el profesional de la educación haya hecho uso del permiso sin goce de remuneración. Como se indica ahí también, a menos que acredite ante su empleador que ha desempeñado funciones profesionales conforme a lo dispuesto en el artículo 5º del Estatuto Docente o ha realizado estudios de postítulo o posgrado, ¿no? Entonces, eso es como el marco general, ¿no? Y algo súper importante también en este marco general, para entender también por qué esta idea de establecimientos de distintos sostenedores, distintos tipos, etc. Es que el 106 lo que establece es el siguiente procedimiento. Primero voy a empezar desde el primer punto, como los docentes. Este sistema funciona de la siguiente manera. El docente tiene que entregarle cierta información a su sostenedor, ¿ya? Sobre su experiencia. Con esta información, el sostenedor, viendo si está en concordancia con el 106, tiene que luego generar una documentación e informarnos a nosotros. Entonces, y esto es súper importante, el docente informa al sostenedor, el sostenedor informa al ministerio. En ningún caso es del docente al ministerio, ¿ya? Siempre está ahí el sostenedor, ¿ya? ¿Por qué? La idea acá es que es el sostenedor actual, ¿ya? También eso está ahí resaltado, pero esto es súper importante. Por eso, en el punto anterior y luego está en estos puntos, estamos hablando de sostenedores de distinto tipo, ¿ya? Porque en esta reunión solo hay particular subvencionado y administración delegada. Lo que tenemos es que el sostenedor actual, ¿ya? En donde se desempeña hoy el docente, es quien debe informar al ministerio sobre la experiencia total del docente, ¿ya? Esto no es en ningún caso, yo informo solo sobre cuántos años ha estado conmigo, el ministerio después junta y no funciona así. El 106 en ese sentido es muy claro. El sostenedor actual tiene que, y después aparecen unos artículos donde lo puedo destacar, el sostenedor actual tiene que informar sobre la totalidad de la experiencia del docente.
Entonces, lo que viene en este artículo y en el siguiente es, porque claro, como sostenedor uno dice, ya, pero ¿cómo sé yo que el docente tuvo tal y tal experiencia? Eso es lo que viene en el artículo 8º y en el 9º. ¿Qué documentos tiene que el docente entregarle al sostenedor para que el sostenedor pueda decir, ok, considero como acreditada esta experiencia, considero que es válida, y luego la informo al ministerio? Y en los artículos que vamos a ver después está a través de qué documentos el sostenedor entonces nos informa a nosotros. No son los mismos, ¿ya? El documento del docente al sostenedor no es el mismo que el del sostenedor al ministerio, ¿ya? Eso es súper importante porque eso es uno de los errores y causa que en algunos casos, claro, el sostenedor declara, pero para nosotros no es válida la declaración porque no está cumpliendo con el 106, por ende después nos ocurre que ya los sostenedores o los mismos docentes nos preguntan, nos dicen, mi sostenedor me declaró bien, ¿por qué no está actualizado? Nosotros vamos a revisar y es como no está declarado en concordancia con el 106. Ya, eso es lo que ocurre. Entonces aquí primero, en esta lámina es el artículo 8º y es en caso de que el docente le esté acreditando a su sostenedor actual la experiencia que tuvo en establecimientos públicos y de la JUNGI. Entonces, nuevamente, aquí no tiene que ver con dónde está hoy el docente, sino que dónde estaba. El artículo 8º, lo voy a leer nuevo. Dice, el tiempo servido por el profesional de la educación en los establecimientos educacionales dependientes del sector municipal, de los servicios locales o de la Junta Nacional de Jardines Infantiles será certificado por el respectivo municipio, corporación municipal, servicio local o dirección regional según corresponda. Las municipalidades, servicios locales o dirección regional expedirán los actos administrativos correspondientes que certifiquen la experiencia reconocida al profesional de la educación por sus servicios prestados en los establecimientos educacionales de su dependencia. Entonces, tiene que ir el docente donde su sostenedor anterior, un servicio local, y pedirle que solicitarle esto, que le entregue este acto administrativo, ¿no? Donde se indica esta es la experiencia. Dice, la experiencia profesional que sea certificada por la entidad antes señalada se tendrá por acreditada ante el actual empleador del profesional de la educación sin necesidad de otro antecedente. Con ese están, ¿no? Luego, este es el caso que vienen de otro sostenedor. Entonces, particular subvencionado y administración delegada. Es esa la experiencia que quiere certificar. Se dice, será necesario que tales servicios sean acreditados por el mismo profesional ante su actual empleador en la siguiente forma: con la presentación del contrato de trabajo de los servicios docentes que se pretende reconocer, con un certificado de cotizaciones previsionales, con cualquier otro medio probatorio, tales como informe inspectivo adecuado por un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, registro de asistencia al periodo en cuestión, liquidación de remuneraciones, etc. Y dice ahí, y esto es súper importante, que permita dar fe del tiempo de servicio efectivo. Y esa frase es clave. Lo primero es que la división jurídica del Ministerio nos ha indicado que con respecto al punto B, por sí mismo no es un documento que sea suficiente para acreditar la experiencia, ¿no? Y esto es, y es súper lógico, nos han hecho esta pregunta en otras ocasiones, porque ustedes lo habrán visto, el certificado de cotizaciones previsionales no indica funciones, ¿ya? Y no son todas no simplemente por haber trabajado en un establecimiento significa que esa experiencia es válida, ¿ya? Lo importante, como hablamos antes, es experiencia docente como profesional, ¿ya? Entonces, yo puedo haber trabajado en un establecimiento, pero por ejemplo, como técnico de párvulo. Entonces, no, ese tipo de casos no sirven. Entonces, hay que complementarlo con otro documento, ¿no? Y como dice ahí en la línea final del último punto del C, dice que permita dar fe del tiempo de servicio efectivo. Entonces, lo que ustedes tienen que recibir del docente, tienen que solicitarle a su vez, es la documentación que a ustedes les permita dar fe. Entonces, por ejemplo, tengo cotizaciones previsionales y además tengo el contrato de trabajo. Entonces veo esos dos documentos, veo que, ok, el contrato de trabajo fue entre tal y tal periodo. También está, efectivamente, las cotizaciones son en este sostenedor con esa experiencia. Entonces veo los dos y sí, el contrato se detalla, las funciones son coherentes. Ya, listo. Esa es la idea. Entonces, en el artículo anterior y en este artículo es qué documentos tiene que entregarle a ustedes el docente. Dice también, y esto es muy importante, aquí y se establece en el 106 una responsabilidad del docente sobre su experiencia, ¿ya? Aquí en ningún caso nosotros estamos
como cargando en la mano diciendo que esto es solo sostenedor. No, acá hay una responsabilidad del docente sobre su experiencia y esa responsabilidad se traduce en entregarles a ustedes la documentación necesaria, ¿ya? Eso es fundamental, es clave, es necesario también que lo entiendan los docentes, ¿ya? Aquí no es, bueno, yo ya he trabajado varias veces, el ministerio sabe que sí, el 106 es muy claro, ¿ya? Nosotros, como ministerio, no estamos como computando esa, no estamos juntando ya el sostenedor anterior y sumamos y todo. No es así, ¿ya? Sostenedor actual. Les dije que iba a ser un poco majadero y que iba a repetir algunas cosas varias veces. Bueno, eso estoy haciendo. Luego, el mismo decreto entonces establece qué documentos tiene que el sostenedor actual entregarnos a nosotros como ministerio. En particular, lo que dejé aquí es el artículo que tiene que ver con particular subvencionado, administración delegada. Entonces dice el reconocimiento de la experiencia para los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector particular subvencionado en establecimientos regidos por el decreto 3166 de 1980 o de educación parvularia financiados con aportes regulares del Estado. Se realizará mediante una declaración jurada simple suscrita por el representante legal del sostenedor o administrador del establecimiento educacional en que se desempeña el profesional de la educación. Sí, luego establece otras cosas. La declaración en cuestión debe indicar la experiencia profesional docente que se le reconoce al profesional de educación, señalando el número de años, meses y días o equivalencia en bienios, según los antecedentes que se hayan tenido a la vista, para acreditar los servicios efectivamente prestados, de conformidad a lo señalado en los artículos 8º y 9º del presente reglamento, a los que deberá hacerse referencia también en la declaración. Entonces, súper importante, declaración jurada simple, ¿no? Suscrita por el representante legal. Ese es el documento. ¿Ya? Después les voy a mostrar algunos casos, pero esto es, tienen unos modelos en la plataforma donde pueden descargarlos, pero eso es, o sea, particular subvencionado, administración delegada, ¿qué tiene que hacer? Es subirnos a nosotros, entregarnos esta declaración jurada simple. Con eso nosotros consideramos que es válida. Si no está ese documento, no consideramos válida la declaración. Entonces, ustedes, ahí vienen los casos que les decía. O sea, viene un docente y me dice, a ver, me está apareciendo en la plataforma que tengo un bienio, cuando en realidad tengo 6 bienios, y mi sostenedor declaró bien. Nosotros vamos a ver y resulta que el sostenedor declara, pero no hay un documento adjunto, ¿ya? Y es lo que viene acá, en este punto. Tiene que haber un documento adjunto. Entonces, se detalla también el artículo 12, esto lo voy a leer entero porque es súper importante, dice, los años de experiencia profesional de servicios docentes efectivamente prestados, continuos o discontinuos y debidamente acreditados, ¿ya? Deberán ser ingresados por el sostenedor que actualmente emplea al profesional de la educación. Dice ahí, el no ingreso de dicho dato al SIGE o un error en aquel por parte del respectivo sostenedor no podrá significar una disminución o no pago de las remuneraciones de los profesionales de la educación. Dice ahí, menciona el SIGE, pero es porque en ese artículo también dice que la información se puede cargar en el SIGE o en otra plataforma que el ministerio defina. En este caso nosotros utilizamos la plataforma de carrera docente donde realizan las gestiones mensuales. Se indica también el sostenedor utilizará para ello los formularios electrónicos que se pongan a su disposición. Se indicará la experiencia profesional docente que se le reconoce al profesional de la educación señalando el número de años, meses y días y su equivalencia en bienio por separado, adjuntando copia digital, súper importante entonces, del decreto alcaldicio, resolución del director de la FUNGE, etc., según corresponda como respaldo de la información reportada. Si no hay adjunto, a priori no es válido, ¿no? Luego, se revisa el documento, si corresponde o no, pero si no hay adjunto, no es válido. Entonces, lo que les decía antes, o sea, viene un docente, nos reclama, la verdad, revisaron la plataforma, no hay nada adjunto, nunca se ha adjuntado nada, no es válida la declaración. Así que se mantiene básicamente la información que ya estaba en plataforma, puede ser de una declaración anterior o simplemente los meses. Ahí después les voy a comentar un poquito cómo funciona en ese sentido la plataforma. Y ahora, entonces, ¿en qué se traduce esto? Como, ¿en qué usamos esta experiencia? ¿Cuál es el efecto que tiene? Entonces, no quiero profundizar en el tema de las asignaciones, pero está claramente, la experiencia está vinculada al tema de la asignación, por ende al pago. Pero quiero entrar en esto, lo que tiene que ver con tramos más específicamente, ¿no? Como se indica ahí, nosotros cada año
a mediados de año, es decir, en junio, sacamos una resolución donde se establece el tramo de las profesionales y los profesionales, ¿ya? Donde nosotros decimos, ok, este es para este grupo de docentes, esta es la experiencia que tiene. Nosotros, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a partir de tres antecedentes, básicamente, ¿ya? Uno, los resultados en los instrumentos de evaluación. Entonces, regularmente lo que ocurre es que los docentes se evalúan el año anterior, dieron su portafolio, su ESEP, y ahí tenemos ese antecedente. El otro antecedente, el tramo. Entonces, lo que yo tengo es el tramo previo, esa es una base de datos que nosotros tenemos. ¿Qué tramo tenía el docente? Ya tiene estos tramos. Y luego, la experiencia, ¿no? Entonces, usamos esos tres elementos y a partir de esos tres elementos decimos a este docente, a esta docente le corresponde este tramo. ¿Sí? Lo primero es que si hay un error en alguno de esos insumos, posiblemente va a haber un error en la asignación de tramo, ¿no? Entonces, lo primero, lo que tiene que ver con los resultados de los instrumentos, la instancia para reclamar, básicamente los recursos de reposición, ese es el procedimiento regular donde se puede plantear observaciones y reclamos. Luego, lo que tiene que ver con el tramo previo, la verdad en eso no hay problemas porque son bases de datos que nosotros tenemos y no tenemos error en ese aspecto. Y finalmente, el aspecto como crucial, que en realidad genera problemas, es el tramo, o sea, la experiencia previa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, claro, nosotros estamos asignándole tramo a una persona que está en avanzado. Según nuestra experiencia según nuestra información, tiene 7 años de experiencia. Al hacer la asignación, con 7 años le corresponde, todavía no cae a experto 1, porque experto unos 8 años, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente mantenerlo en avanzado. Luego viene el docente y dice, no, yo tenía más experiencia. Entonces lo que viene ahí es todo un proceso como largo en realidad de impugnación. Esto se puede hacer a veces a través de recurso de reposición, pero a veces el docente no lo hace en el recurso de reposición, entonces van la Contraloría, etcétera, pero como sea, todos esos procesos terminan demorando, la verdad, mucho tiempo. O sea, en algunos casos, eh, en algunos casos meses, pero hay otros casos de que de seguro algunos de ustedes tienen situaciones, algunos docentes en esa situación, puede extenderse hasta, no sé, un año, incluso un poco más. Nosotros, a ver, como para aclarar también todo eso, el tramo se asigna a través de una resolución. Entonces, para modificar el tramo tiene que salir una nueva resolución. Entonces, para hacer una nueva resolución hay que revisar la documentación. Esa documentación, como estos son procesos masivos, no estamos como todos los días revisando la documentación específica que llegó ese día. O sea, en general estos son procesos donde se tienden como a juntar más, a agrupar casos. Luego hay que, como les decía, revisar todo esto, generar los actos administrativos. Esto pasa por la división jurídica del ministerio, tiene que ser firmado por la subsecretaria. Hay todo un proceso de revisión, no es llegar y estar cambiándole tramo a las personas. Entonces, estos son procesos largos. Entonces, cuando tenemos mala la información sobre bienios, lo que genera es un problema grande y un gasto alto de recursos, tanto en el ministerio, en los mismos sostenedores, también por la información que tienen que gestionar, presentarla, etc. Lo que ocurre también con los docentes, como todo el problema incluso que implica para ellos el no estar recibiendo montos que pueden ser 300.000, 400.000 al mes por un año. O sea, es mucho, la verdad. Entonces, por eso, el que esto esté bien es clave. Otra de las cosas que nosotros hacemos con esa información es que cuando se actualiza, vamos a ver qué hay, qué sé yo, revisamos la base de datos y empezamos a cruzar hacia atrás. Y empezamos a ver si es que hay algunas inconcordancias. Y van saltando a veces estos casos. Entonces vemos que se le declaró a alguien 8 años de experiencia y según nuestros antecedentes, nuevamente nos aparecía con 3. Entonces eso tuvo un efecto en su momento en la asignación de tramos. Entonces ahí nosotros vamos a revisar los papeles, ver que estén todo en concordancia, que sea
concordante con el 106 y a partir de eso entonces generamos una modificación. También hacemos eso como más internamente. Pero nuevamente, o sea, eso demora meses, ¿ya? No, son muy largos. ¿Ya? Nosotros recién podemos empezar a hacer esas revisiones cerca del mes de octubre o noviembre de cada año, pensando que la declaración es entre marzo y mayo. ¿Ya? Y luego lo que viene en la tramitación, en que eso salga y todo, son procesos largos. Así siempre lo ideal es que no esté malo. Es súper lógico, pero... Y otro de los aspectos tiene que ver también con la asignación de experiencia a quienes están ingresando al sistema, ¿no? Nosotros, cuando uno declara por primera vez a un docente en la plataforma, ese docente va a aparecer con 0 años de experiencia. Entonces, por eso después en este proceso de actualización es importante que se ponga la experiencia correcta, porque así nosotros después, a ver, lo primero es que todos los docentes tienen un tramo. Entonces, cuando ingresan, por defecto, a alguien que ingresa con 0 años se le va a asignar inicial. Pero, como ustedes saben, existen en ese caso los tramos sin... lo que nosotros tenemos que asignar es si es que son tramo inicial o tramo acceso. Y eso tiene un efecto después en el tramo al que pueden acceder. Inicial puede acceder a temprano y avanzado, mientras acceso, como se establece en la normativa, puede acceder a cualquiera de los tramos. Entonces esto también, si es que está malo, puede tener un efecto importante en la asignación de tramo posterior de una docente, un docente. Entonces, como les comentaba, esto es, o sea, por esto es clave, porque finalmente afecta el tramo y el tramo que es, el tramo en gran medida es sueldo, ¿no? Entonces, mientras este dato esté correcto, creo que vamos a avanzar mucho como en poder resolver consultas, dudas, como anticiparlas más que incluso resolverlas. Lo que quiero mostrarle ahora entonces es algunos como casos, estamos viendo ahora, casos prácticos, ¿ya? Como algunos casos en los que nosotros hemos recibido la información y está correcto, no está correcto, etc. Sí, lo primero, aquí hay un documento que es de que el docente le quiere presentar al sostenedor, ¿no? Y esto es un reconocimiento de experiencia laboral que hizo el SLEP Puerto Cordillera. Entonces, se indica el nombre del docente, se indica la fecha, se indica los años, meses y días y su equivalencia en bienios. Está todo súper claro, está firmado también después por en este caso creo que el director del SLEP. Entonces, como que toda esta información ya, ok, está correcta. Esto es algo que sirve para que el docente le entregue al sostenedor. Y ustedes digan cómo se ve, como se mencionaba en el 106, se da por acreditada la experiencia. Entonces, después tenemos, en este caso, por ejemplo, un certificado, ¿ya? Es un sostenedor que le entrega un certificado al docente, indica, esto es el representante legal, y tiene que entonces indicar el nombre del docente, el RUT, la experiencia, desde cuándo, tiene que indicar la función también, para que ustedes puedan decir, ok, sí, esta persona está. O sea, si hay algo que aquí faltara, tendría entonces el docente que, porque esto estaba pensado, esto es desde un particular subvencionado. Entonces, si hay algo que en este caso a ustedes les parece, no, pero me falta un dato, me falta una información, hay que pedirle al docente que complemente para que ustedes puedan tener la certeza y decir, ah, sí, esto está bien, ya, lo puedo declarar, no tengo problema. Después ustedes hacen su propia declaración jurada y nos entregan después a nosotros. Pero esa es la idea, ¿ya? En este caso, por ejemplo, también, o sea, esto es un docente, esto se lo puede entregar al sostenedor, también este mismo documento puede entregarlo en particular el sostenedor a nosotros, esto es un decreto alcaldicio, o sea, acá se indica efectivamente como la experiencia, a qué día, el número de bienios a tal fecha, después voy a entrar al final un poquito en eso de la fecha, está firmado también por el alcalde, toda la documentación, esto está, ¿ya? Y está correcto, como les decía, esto en particular sirve del sostenedor, del docente al sostenedor, pero también del sostenedor a nosotros. Acá hay otro caso, esto es certificado de cotizaciones provisionales. Entonces, es lo que les decíamos antes. Esto, según la indicación de la división jurídica, entonces por sí mismo no sirve. Y es más o menos lógico que no lo sea, ¿ya? Porque como decíamos, claro, no indica
la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un documento que el año pasado un sostenedor nos subió como respaldo, ¿no? En lugar de subir eh, la declaración jurada, lo que hizo fue, denme un segundo que justo se pusieron a cortar el pato, pero ya está. En lugar de subir la declaración jurada, lo que hicieron fue subir este documento, ¿no? Esto no nos sirve a nosotros. Nosotros con esta declaración, esto está mal, ¿no? Y de la misma manera como hacia ustedes, entonces, si ustedes le entregan esto, solamente falta información para poder decir sí. O sea, entiendo, lo doy por acreditado, esta es la experiencia del docente, ahí también le faltaría algo más para complementar. En este caso, por ejemplo, claro, esto es un documento que está correcto, era un decreto alcaldicio, este es un documento que estaba correcto, pero, y ahí teníamos también un tema, eh, había para ciertos docentes datos como inconsistentes. Ya cuando uno va a analizar los años, los meses, los días y la equivalencia en bienio, no da, ¿no? Algo de esto no cuadra. Entonces, frente a eso, nosotros cuando revisamos, no podemos dar con certeza decir la experiencia que nos dijo es esta o es esta otra, ¿no? Y en esos casos se considera como que está incorrecto. Yo sé que esto puede parecer raro y todo, pero la verdad pasa, ¿no? Y pasa bastante, ¿no? Que después nos reclaman, pero si subí el decreto alcaldicio, está todo en regla y es como, sí, pero hay docentes, o sea, en el caso del docente el que tiene el ticket, en ese caso yo estoy mirando a ese docente está bueno. Pero hay otros docentes, voy a mirar a ese docente en específico, está mal eso, ¿no? Entonces también, muy importante fijarse porque este error ocurre mucho más de lo que se cree. Nosotros revisamos harta documentación y esto pasa. Acá hay otro, por ejemplo, este también lo subieron, si no me equivoco, el año pasado. Es una docente que está respaldando como su experiencia, ¿ya? Es una declaración jurada simple, pero de la docente, ¿ya? Tampoco nos sirve. Este no es un documento que nosotros podamos usar, ¿ya? Si suben esto, que es lo que pasó el año pasado, suben esto, la experiencia no es considerada válida, ¿ya? Lo que tienen que hacer entonces es una declaración jurada del representante del sostenedor, ¿ya? Y esa es la que se entrega al ministerio. Pero este documento de la docente, si ustedes leen el 106, no está en ninguna parte, ¿ya? Entonces esto está mal, ¿no? Esa es la idea. En este caso también, una declaración jurada. Entonces este es un documento como válido, está el representante legal, está la información, están los bienes, está todo, ¿ya? Ese es también como un aspecto claro. Y eso es la verdad. O sea, sí, por eso también esta presentación empieza con el 106. Lo que nos interesa es poder, a ver, seguir el 106, y eso es lo clave. Por eso también era leerlo textualmente, porque está ahí mismo. Entonces poder decir, esto va así, esto va también, esto sí, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, nuevamente, lo que les recomiendo es volver al 106, leerlo. ¿Tienen una duda? Vayan al 106, en general eso está literal, está explícito, ese es el punto. Ahora lo que quiero comentarle un poco es como eso, como las fechas, en qué casos sí declarar, en cuáles no, etc. Entonces, lo primero, esto empezó el 25 de marzo y cierra el 10 de mayo, ¿ya? Esto es un proceso acotado, ¿ya? Son esos meses. Nosotros no repetimos este proceso en otros momentos, es ahora, ¿ya? Quien no lo haga ahora tiene que esperar un año más, ¿ya? Es así, la verdad. Nosotros no hay una posibilidad de hacer procesos intermedios, ¿ya? No tenemos como los recursos ni la posibilidad de estar efectivamente como abriendo otro proceso, es ahora. Entonces, por eso también la importancia que se use. Y este es un dato que vamos a usar como muchas veces, ¿ya? Lo otro es, ¿a qué fecha ustedes deben declararlo? Al 1 de abril del 24. ¿Ya? Ese es como un dato importante, ¿ya? Entonces, lo que tienen que indicar en el documento es, al 1 de abril del 2024 tiene tal experiencia, ¿ya? ¿Y a quiénes declarar? También creo que eso es importante considerar. Algo clave acá es que no es necesario declarar a todas las personas.
¿ya? Ustedes tienen que declarar a las personas sobre las que tienen alguna diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ingresan a la plataforma van a ver que tiene estos bienes y estos son los bienes que me aparecen, estos bienes son concordantes con lo que yo tengo, estamos. No es necesario actualizar a esos docentes. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente como por todas las tareas que tienen que hacer, por todo lo que implica como en términos de recursos, ir levantando los documentos y todo, pero para comentarle un poco cómo funciona la plataforma funciona de la siguiente manera. Ustedes declararon, no sé, el año pasado, 2023, declararon a un docente, nos dijeron ese docente tiene al 1 de abril, no sé, 4 años, y entonces lo que va ocurriendo es que la plataforma lo que va haciendo es ir sumando los meses. O sea, entonces al 1 de mayo va a tener 4 años y un mes, junio 4 años y 2 meses, julio 4 años y 3 meses, etcétera. Entonces, si alguien está bien declarado, no hay necesidad de ir haciendo como modificaciones porque cada mes que haya sido declarado se le va a ir sumando como uno de estos meses. Nosotros también regularmente estamos viendo esta información porque a veces hay algunos temas con las reliquidaciones, pero estamos revisando como para ir eh, modificando el dato en caso que fuera como necesario. Pero esto funciona así, entonces si está bien, listo. No, no es necesario tocarlo, nosotros usamos ese dato, con eso nos queda. ¿Ya? Estamos trabajando para, ojalá el próximo año, quizás entregarles un poquito más de información, especialmente para que los docentes también puedan ver lo que han ido cargando, cosa de que pueda haber una conversación quizás más fluida entre el sostenedor, o sea, entre el docente y el sostenedor y eventualmente también entre el sostenedor y nosotros como ministerio, ¿ya? En relación con la experiencia. Pero estos procesos demoran, la verdad, la modificación de las plataformas, que queden bien, que funcionen. Estos son plataformas relativamente complejas por todo el tipo de información que tienen. Eh, entonces, claro, es parte como de esa mejora que queremos ir implementando en los próximos años. Y lo último, entonces, antes de pasar a las preguntas, es que hay 3 vías de atención a los sostenedores. Esto también es súper importante. Estas vías son de atención a sostenedores, ¿ya? Producto del tipo de preguntas que hacen y de la magnitud también de preguntas y de la urgencia de las mismas. Estos canales son para sostenedores, no son para docentes, ¿no? O sea, los docentes en el sistema son 200.000 en la carrera, 220 y tantos mil eventualmente. Eh, entonces, claro, estos canales son pensados para otra magnitud, para 5.000, para esos números. Esa es la cantidad de gente que están pensados. Entonces, no es necesario, los docentes tienen la misma plataforma carrera docente, tienen ahí la plataforma de consultas donde nosotros les respondemos, pero este mail esto es específico como para ustedes, ¿ya? Y también en particular quienes entran este año a carrera, tienen ahí este mail que es el ingresocarrera@mineduc.cl. Esas son las vías. Entonces, ahora vamos con Consuelo a revisar algunas de las preguntas para poder ir aclarando algunas dudas que se hayan generado. La idea, yo creo que esto son como unos 10 minutos más o menos. Les vamos a enviar después, el lunes probablemente, la presentación también para que la tengan. Y vamos a dejar de compartir. Dejamos de compartir. Ya. Y vamos a ver las preguntas que me imagino que debe haber muy pocas porque todo quedó clarísimo. ¿Cierto? ¿No? Hay muchísimas. Hay muchísimas y gigantescas dudas, ¿no? Ya, entonces, vamos bien. Estoy mirando acá porque tenemos la magia de 2 pantallas. Acuérdense que no es necesario levantar la mano. Lo que hay que hacer es que hay que escribir la pregunta. ¿Ya? Entonces, le bajamos la mano a la persona que hizo. Ya. Primero, me preguntan si la declaración de bienes se realiza con todos los docentes o solo con los nuevos docentes del año. La idea es que sea con los docentes sobre los cuales tienen diferencias, ¿ya? Eso pueden ser docentes nuevos o docentes que ya lleven unos años, simplemente que el dato que les aparece es distinto, ¿ya? Entonces, eso es para ese grupo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un docente nuevo, ingresó
recién a todo como ya profesional, la verdad aparece con 0 años porque tiene 0 años, no es necesario declarar a esa persona que tiene 0 de experiencia. De la misma manera, quizás usted tiene una persona que tiene 5 años, les aparece no sé, un bienio, a esa persona tienen que declararla, esa es la idea, tratar de declarar a esa persona. Dice como los finiquitos, preguntan, si es que, me imagino que si es que los finiquitos corresponden a un documento como válido. Entonces, nuevamente aquí la idea es lo que les comentaba en relación con, siempre se me olvida, creo que era ¿es el 11 o el 12? El 12. Siempre se me olvida. Bueno, ya. Pero la idea es esa, es que sea la documentación que para ustedes acredite la experiencia. Entonces, si el finiquito, para usted, claro, les indicara la función, les indicara como los meses trabajados, que ustedes a partir de eso pudieran. Entonces, depende un poco ahí también del documento, de qué dice específicamente. En general, por los que yo he visto, yo diría que falta ahí como un complemento, pero nuevamente, o sea, tiene que ser a partir de, ustedes tienen que leer ese documento y poder decir, sí, en realidad lo que me parece acá, no tengo ninguna duda, complemento, está clarito, me está entregando la información. Y siempre tengan ese respaldo, ¿ya? O sea, en caso de, siempre recordar, acá estamos hablando de un aspecto que está vinculado al sueldo de las docentes y los docentes. Entonces, tienen la información que le entregue a ustedes los docentes, las docentes, tienen que dejar el respaldo en caso de que haya dudas. En caso de que el docente diga, no, a mí en realidad me están perjudicando, esto no es así y así, y va a la dirección del trabajo para ustedes poder después decir, ¿sabes qué? Esta es la información que me entregaron, acá está. A partir de eso yo tomo una decisión en concordancia con el 106. Es súper importante tener el respaldo. Recuerden nuevamente que hay que escribir las preguntas, no es necesario levantar la mano porque no tienen habilitado ni el micrófono ni ni la cámara. Lo estoy pensando, pero la próxima vez quizás quiero ver a a las personas. Dice también a los docentes que tienen contrato de reemplazo se le actualizan los bienios. Ya, en particular este proceso es para los docentes titulares. ¿Ya? Estamos viendo la alternativa, estamos revisando porque esto lo hacemos en conjunto con la unidad, yo sé que para ustedes esto da un poco lo mismo, pero lo hacemos con la unidad de subvenciones del ministerio, entonces estamos viendo ahí algún procedimiento para actualizar a los docentes de reemplazo, porque tenemos un tema, o sea, la plataforma hoy no permite la actualización de esos docentes, ¿ya? Entonces, estamos viendo cómo hacernos cargo, porque claro, los docentes que llevan muchos años haciendo reemplazo tienen un tema ahí con su experiencia. Dice un docente que ha trabajado con habilitación, porque aún no tenía su título. ¿Ese tiempo se considera para efecto de bienio? Sí. ¿No? O sea, quien sea habilitado efectivamente estaba cumpliendo. El ministerio dijo, esta persona eh, puede cumplir la función docente, esa persona está en funciones de docente según establece en el artículo 5º del Estatuto Docente, y sí, se considera. Un docente, ya, ¿qué solicita un profesional que trabajó en colegios municipales? ¿Sirve finiquito? Ahí es lo que les decía en relación con el 106, porque creo que, si no me equivoco, es el artículo 8º. Establece que tiene que generar un documento, probablemente en general esto es como un decreto de alcaldicio, donde se indica cuál era el tiempo de trabajo del docente y las funciones, etc. Entonces, ese es el documento, no indica que en el 108 se establece, no es un finiquito, ¿no? Es distinto, en particular subvencionado, es distinto de municipales, ¿no? Me dice aquí, esto me lo dijo Consuelo, que es la abogada, así que algo sabe. Me dijo, ojo, que el finiquito es un documento que solo se emite cuando hay contrato de trabajo. Por ende, un profesor de una municipalidad, claro, no va a tener contrato. Ya, ahí está. Dice, ¿las acreditaciones de experiencia deben solicitar cada año a los empleados antiguos o basta el entregado en años anteriores? Basta el entregado en años anteriores, ¿ya? O sea,
la idea de esto es que, porque la experiencia como previa de los dos ya está, o sea, hay que pensarlo también súper racionalmente, o sea, y súper lógicamente, que no estamos viendo nada ni imposible, ni absurdo, ni que todos los años tengan que... No, acá, básicamente, un docente llega del establecimiento, viene de otros establecimientos, ¿cierto? Al llegar entonces, ustedes tienen que hacer este proceso de actualización. ¿Y qué es lo que van a hacer? El docente le va a decir, no, es que yo trabajé acá, acá y acá, y estos son mis respaldos. Ustedes tienen esos respaldos, ok, lo subo después a la plataforma y queda. O sea, si todo está correcto, después en julio, eso se va a ver reflejado en la plataforma y estamos ok, estamos listos. Ya no hay más necesariamente que hacer. ¿Ya? Pensando nuevamente que está correcta la información, ¿no? Entonces, ¿debe hacerlo cada año la empresa? No, no hay para qué hacerlo cada año. O sea, si esa información, la información del pasado de alguna manera uno entiende que ya no cambió. Dice entonces, en resumen, solo hay que subir la declaración jurada, hay que subir de todos la declaración jurada si ya está informado de lo anterior. A ver, claro, el particular sancionado de administración legal tiene que subir la información, tiene que subir la declaración jurada, sí. Dice, hay que subir de todos la declaración jurada si ya está informado de lo anterior. No entiendo bien a qué se refiere con de todos, ¿no? Pero tiene que subir la declaración jurada por cada docente que esté declarando, ¿ya? Y nuevamente los docentes sobre los que haya alguna diferencia, ¿ya? Si no hay una diferencia no es necesario subir la declaración jurada. Ya dice, el sostenedor debe hacer la declaración jurada de cada docente. Se puede enviar una declaración jurada como una planilla. 7 colegios son demasiadas declaraciones. Yo diría que sí, Consuelo. Yo creo que puede hacer una declaración jurada donde indique en una tabla a todo este grupo de docentes. Lo que sí es muy importante es que cuando suban la documentación, tiene que subirla, va a estar repetida, pero para cada docente, ¿ya? Esto es muy práctico en realidad, ¿ya? Es de la siguiente manera. Nosotros vamos a agarrar una base de datos, ¿ya? Vamos a trabajar esa base, vamos a ver a un docente en específico y vamos a ir entonces a ver el documento cargado para ese docente. Si ustedes suben una declaración jurada que tenga 20 profes, pero la suben solo para uno de los profes, cuando yo vaya a mirar los otros profesores no va a tener documentación, ¿ya? Nosotros no podemos ir a mirar cada uno de los docentes de ese establecimiento para ir a buscar si en alguno de los documentos habrá sido también incorporado otro de los docentes. No, ¿ya? O sea, para cada docente, si usted tiene una tabla de 100 docentes, están declarando haciéndose, para cada docente tienen que subir el documento, ¿ya? Así Sí, de concreto. ahí también, reforzando un poco lo que dice Daniel, también pedirles que si van a subir una planilla, que por favor esa planilla tenga un orden determinado, ya sea por root, por apellido, porque nos ha sucedido en otro año que suben una planilla de 20 páginas que está desordenada y eso nos demora mucho la revisión de la experiencia porque nos cuesta mucho encontrar al docente. Eh, entonces ahí, por favor, les pedimos que ojalá puedan subir la información ordenada. Por ahí preguntan planilla Excel. No, estamos hablando de una declaración jurada que tenga una planilla, porque tiene que estar firmada por el sostenedor o el administrador del establecimiento. Pero nos referimos a que puede ser una declaración jurada que tenga a más de un docente, que tenga a múltiples docentes, puede tener a todos los del establecimiento. Pero como indicaba Daniel, tienen que subir ese documento para cada docente. Espero que haya sido claro. Perdón, Daniel, Gracias. ahora sí. No, dale nomás. Gracias, Consuelo. Es que Consuelo, lo que está mencionando, que va en la misma línea de lo que decía yo también, es que lo que yo decía era para efectos de nuestra revisión y facilitarlo, lo mismo es lo que dice Consuelo sobre el dato específico de ordenar. Es también para eso, es para que sea más fácil. O sea, si no, de verdad es una complicación. Nos llegaron 200 profes, uno no sabe, están ordenados de maneras difíciles de entender, entonces es muy difícil encontrar después a los profesores y retrasa todos los procesos. Dice, la declaración jurada que el sostenedor le pide al docente no se debe subir. Lo que nos interesa a nosotros es el documento
la declaración jurada de ustedes, ¿ya? Del representante del sostenedor. Ese es el documento de nosotros que para nosotros acredita la experiencia del docente, ¿ya? Entonces, una cosa es nuevamente el documento que el docente le entrega a ustedes y otra cosa es el documento que a ustedes nos entregan a nosotros. De todas formas, esto es la declaración jurada que, como dice ahí, que el sostenedor le pide al docente. No está mencionada la declaración jurada en los documentos del artículo eh, siempre del 12, creo. No, del 11. Pero, nuevamente, o sea, ustedes tienen que tener los documentos que para ustedes certifica. O sea, ahí hay un etcétera. Pero ojo ahí también con qué documentos solicitan, ojo con lo que tiene que decir. O sea, esto es nuevamente, volviendo al decreto, son funciones profesionales, continuas o discontinuas, ¿ya? En establecimientos públicos, privados, eso es lo que ustedes necesitan que les digan estos documentos, ¿ya? Eh, dice, ¿cómo corregir a un docente? Está súper bueno, que aparece con 4 bienes y efectivamente tiene 2. ¿Cómo regularizar esta situación o algún medio para hacerlo más directamente vía email o alguna mesa de ayuda? Es que la verdad, este es el procedimiento. O sea, les aparece alguien con 4 y en realidad para ustedes tiene 2, ustedes tienen que poner 2. ¿Ya? Nosotros vamos a revisar la información, vamos a ver aquí está coherente, está subido el documento y en julio esa persona va a aparecer con 2. ¿Ya? Es así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la manera? Es este, no hay otros procesos. Nosotros también quiero ser súper enfático en eso, ya estamos casi terminando, pero este es el momento, ¿ya? No hay algo para sobre esto en junio, julio, agosto. Vienen profesores aquí, profesoras complicados porque no está, porque les están pagando menos de lo que les corresponde, su tramo no es el correcto, etc. No hay procesos intermedios, ¿no? Ahí ya, o sea, como básicamente la gente tendría que ir a la Contraloría, reclamar, qué sé yo, hay temas en la Dirección de Trabajo, etcétera, pero no hay procesos masivos intermedios, no hay, ¿no? No hay un correo electrónico para que puedan hacer esas modificaciones, esto es. Eh, dice, solo informo a nuevos docentes, ya lo respondimos. Dice, si no se declara por X motivo la experiencia. ¿El pago de este se pierde o se paga retroactivo después lo que se active la info correcta? A ver, nosotros les vamos a sacar unas orientaciones que tienen que ver con lo del pago retroactivo, ¿ya? Pero en principio esto no tendría como un pago retroactivo, o sea, hacemos el cambio desde tal mes y desde tal mes estamos haciendo el pago. Entonces, nosotros esperamos en las próximas semanas también sacarles unas orientaciones. De todas formas, eso no cambia el procedimiento que estamos haciendo ahora, ¿ya? El procedimiento que estamos haciendo ahora lo que corresponde es, ustedes declaran la información que tienen, ¿ya? La información que tienen como... eh, que tienen según la información que el docente les entregó. Realmente responsabilidad del docente. Ya vamos a leer unas 2 o 3 más. Miren, de todas formas, que esto lo hemos comentado porque hemos tenido otras de estas capacitaciones. Nosotros vamos a agarrar las preguntas que estén acá, vamos a revisarlas y a partir de eso también trabajar algunas preguntas y respuestas como frecuentes, pero también los temas o las dudas que hayan seguido teniendo, poder efectivamente mandárselas después por correo para que las puedan ver y ir aclarándoles, ¿ya? Entonces, si hay algo que no les quede respondido, que les siga quedando las dudas, nosotros la ponen ahí y nosotros después vamos a levantar esta información para enviárselo, pero ya la reunión tenemos que ir terminando. Dice, ¿se considera de alguna manera la experiencia docente en otros países? Ya, esto también es importante. No, aquí hay un dictamen de la Contraloría que dice que para efectos de la experiencia en el decreto 106 es la experiencia en el país, ¿ya? Desde la experiencia de un docente en otro país no se cuenta, ¿ya? Para todos los efectos en esos casos es cero. Y esto es un dictamen súper clarito de la Contraloría. Eh, ¿Qué más? Ya, como lo último, dice...
Dice, en nuestro colegio entró a carrera docente recién el año pasado, se evaluaron 2 profesoras de básica, si sus bienios no fueron actualizados a tiempo, ¿se puede hacer este año? Sí, o sea, esto es nuevamente, como, este es el proceso, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo es actualizar, como les decía en las láminas de qué hacemos con esta información. Quienes se evaluaron el año pasado, especialmente sobre ese grupo, nosotros tomamos la información, revisamos los datos y eso es uno de los antecedentes que entonces vamos a usar para la actualización, o sea, para la asignación de tramo que sale en junio. Entonces, también por lo mismo, reitero, es muy importante que la información esté correcta porque así después, cuando asignemos el tramo, lo asignamos con la información correcta y el docente, la docente no necesita como, no sé, generar otras instancias de esperar el próximo año que se actualiza nuevamente, etc. Entonces sí, eso se puede hacer y es en este preciso momento, en este proceso está abierta la plataforma. Entonces, eso es, entiendo, sé que quedan algunas preguntas pendientes, ya no tenemos como mayor tiempo para poder seguir respondiendo, pero lo que les decía, o sea, vamos a tomar las preguntas, vamos a revisar e ir generando algunas respuestas también más frecuentes para que las puedan tener y puedan aclararse estas dudas. Entonces, muchas gracias por la participación. También les vamos a enviar la capacitación. Así que ahí yo creo que ya con Consuelo estamos despidiendo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen cierre de esta semana.